Buenas tardes, jóvenes, con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Tres señor, Buenas por teclado. tardes. Gracias, muy amables. Listo, por recordarles, ¿no? Como habíamos quedado la semana anterior, está ya subido al aula virtual la prueba, ¿no? El test 2. Este estará habilitado de 15 a 15:30, ¿no? De 3 a 3 y media. Entonces, para que ingresen al aula virtual, vamos a terminar la hora 10 minutos antes para que puedan todos ingresar, estén todos listos y puedan rendir la prueba, ¿sí? No es una prueba complicada, el tema ya lo habíamos indicado la semana anterior, es respecto a los transformadores, entonces esperemos que no haya ningún inconveniente. Vamos a continuar con la clase para avanzar un poco más, tratando de completar el tema que estamos viendo sobre los motores eléctricos y ver si se programa la prueba para el día viernes, ¿no? La siguiente prueba. Listo. Preguntas. Las tareas. ¿A la tarea para qué hora? ¿Para cuándo era? Ah, ya. Las tareas ya se deberían cerrar, ¿no? Tarea 2. Espero que todos hayan subido sus tareas. Bueno, el bloqueo será más lueguito. Y los foros también, ¿no? La participación del foro, que se cerraba también a la misma fecha ayer. Profe, una preguntita. Dígame. Quería contar. Profe, lo que pasa es que en el foro, en la tarea, bueno, en mí, no sé, otros compañeros, hemos tenido complicaciones para subir el foro y la tarea. ¿Qué Ya, complicaciones? eso pasa que en lo que es la pérdida de hierro, o sea, de esa forma no la encontraba y me tocó, casi no, o sea, yo hablo por mí, ¿no? Conseguí tuve que prestar un transformador e irme donde un señor que sabe esas, lo que es electricidad, ¿no? Pues, Ya. ya, él me estaba enseñando, pero entonces, antes de buscar y subir video, yo en mi parte no lo subí. O sea, no porque no quise hacerlo, no que el tiempo ya no me alcanzó a subirlo. La tarea la subí, pero no sé si estará bien la tabla que yo puse, porque así le hice con el multímetro y todo. O sea, Ya. en estas complicaciones estábamos todos con las pérdidas de hierro, que no entendíamos la fórmula. Ya. Ya, ¿Alguien, alguien más? ¿Algún inconveniente? Ingeniero, Diego le saluda. ¿Qué tal, Diego? Ingen- Dígame. ingen- Ingeniero, yo más que todo, yo sí subía a buena hora el deber, pero había olvidado puesto la palabra entregado, recién la puse. No importa que haya con 9 minutos de retraso, pero yo sí No, subía a tiempo. no. El del aula virtual es solamente para registro, ¿no? Para constancia. La Ah, tarea ya. realmente es la que se pone en el drive, ¿no? Sí, sí, sí. Yo subí mi video, ingeniero, también, como dice el compañero, pero viendo bien las clases que usted nos dio, usted nos indicaba que para sacar el error, la pérdida del hierro, eso era con un Batímetro. equipo llamado batímetro. Ujú. Pero al momento, si no teníamos el batímetro, se podía ocupar la misma potencia del ejercicio. Ujú. Pero ahí hay dudas, no sé si estará bien o estará mal, no sé, pero Sí, no en esa hay. dudita está. A ver, ya cuando hagamos la revisión de las tareas, ahí vamos, bueno, tengo que revisar, ¿no? Recién me están Claro, claro. entregando, hay que Sí. revisar, tengo que ver qué es lo que ponen, qué no ponen, las observaciones, y luego haremos una realimentación, ¿no? Ok, De ingeniero. las novedades encontradas. Sí, Sí. de pronto una cosa que debían tener presentes, ¿no? La potencia, el dato de placa, ¿no? El dato de placa del transformador. Ahí ustedes tienen información, tienen el voltaje, tienen la corriente, saben la potencia y pueden contrastar los valores medidos con los valores de placa. ¿Ya? Correcto, ingeniero, pero hay una confusión porque, o sea, yo en mi caso, yo lo hice con los valores que me daba en el momento en el ejercicio. ¿Ya? No lo hice con los valores de placa, porque los valores de placa eran un poco más altos a lo que me daba el ejercicio.
Claro. No sé si me puedo entender. Entonces, Sí, ya, o sea, el entonces, dato de placa, la potencia del dato de placa es mayor a lo que usted midió. claro, correcto. Eso, Me da un poco más alto. eso. Entonces, esas son las Pero pérdidas, ¿no? sí, claro, pero como yo, o sea, era relacionado al ejercicio, yo por eso lo hice relacionado al ejercicio. Ya. Sí, es Si verdad, no, eso yo lo hacía justamente, completo. eso es lo que se intenta que ustedes comprueben, ¿no? Corroboren. Miren, lo que dice el compañero es verdad, ¿no? Aquí tienen la potencia, esto habíamos visto en clase, la potencia ideal, que es la que viene en el dato de placa, ¿no? En Eso el es dato de placa para lo que fue creado. diseñado, exactamente. Pero cuando nosotros medimos, que sería la potencia real, como dice el compañero, es menor. Claro que va a ser menor porque está habiendo pérdidas, ¿no? Hay Pérdidas en el consumo, cobre pues, y claro. pérdidas en el hierro, ¿ya? Es más por pérdidas, en la prueba del vacío, ¿no? Si es que no tuviéramos Correcto. carga. Ujú. Ajá. Eso justamente Entonces, es lo que se intenta comprobar, ¿no? Con la práctica. sí, ingeniero. Entonces Ingeniero, ahí está, pues. Esperemos Ujú. cómo salgamos ahí. Ya, ok. Ya, ingeniero. Ingeniero, está bien, buenas tardes. ¿Cómo le va? Dígame. Harrison, tengo una duda. Yo tuve inconveniente en cambio con el transformador que conseguí uno primero y estaba bueno normal primario, pero el secundario no me emitía nada. O sea que entre buscar y buscar conseguí otro y con ese pude trabajar mejor porque ese sí estaba bueno tanto primario como secundario. Pero ya Ya, se me hizo tarde y como sí mandé las tareas, pero en cambio ya conseguí a última hora ese transformador bueno, porque no me emitía nada con el secundario del transformador que estaba un poco dañado, parece, cosa que pensaba que era el multímetro que estaba dañado y había sido el secundario que no me emitía ninguna señal, pues. ya. Cosa que ahí conseguí uno y pude hacer, pero no tan bien, porque también me faltaron algunos materiales de conseguir también. Eso no era ingeniero también. Ya, ok, Gracias. listo. profe, para los que no alcanzamos a ver, o sea que ya que sea el video o la tarea, no habrá cómo subir o atrasamos que sea. A ver, los que... Sí, de hecho ya ustedes tienen una hora, ¿no? Queda grabado en el sistema la hora en que subieron. En cuanto a la tarea, no les voy a bloquear, entonces les voy a dar el día de hoy para que puedan subir. Sí, el día de hoy hasta las 10 de la noche. Y el foro sí me tocaría aumentarles, ¿no? ¿Quiénes no han participado del foro? ¿Cuántos no han participado del foro? No, Moreno. Estupiñán, profe. ¿Perdón? Vivas. Allá, ya son varios, ya listo. Estupiñán. Ya, a ver, vamos entonces. Les voy a colocar hasta hoy 10 de la noche para la participación del foro. ¿Ya? Y la tarea también tienen hasta las 10 de la noche para que la suban. ¿Ya? Entonces, tanto la tarea, a ver, vamos colocando aquí. Editémosle de una vez esto. Ya, tanto la tarea como el foro, entonces tienen más tiempo, ¿no? De entrega, hasta el día de hoy, 10 de la noche. Listo, como dije, ya ahí tengo que revisar las tareas, revisar los foros y de ahí les estaré realimentando, ¿no? Cualquier novedad y aclarando las dudas, ¿no? Que para eso son las actividades. Si algo encuentran complicación, en clase revisamos y ustedes ya no se quedan con ninguna duda. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta, alguna observación más respecto a las actividades? Profe, sería bueno que usted también, no sé, ¿no? Disculpe que sea atrevido. Podría usted hacer, o sea, el ejercicio, el foro que usted nos manda a hacer, hacerlo usted para ver cómo, si estaba bien lo que nosotros hicimos o no estaba bien como nosotros hicimos. El foro, a ver, el foro dice, No indique, sé, si usted podría hacer
el mismo ejercicio que nosotros hicimos, o sea, usted grabar un video, que lo que usted hace, para ver si nosotros hicimos bien o hicimos mal. Ya, eso digo, déjeme revisar primero la participación. Nosotros en clase vamos a hacer la realimentación y va a quedar la grabación de la clase, ¿no? Ahí les voy a explicar qué era lo que debían hacer o qué era lo que no debían hacer. Ya, ahorita no les hago porque todavía tienen que participar, ¿no? No sería justo, ¿no? Ahorita empezarles a decir porque hay compañeros que no han participado y ellos van a poner lo que yo les diga ahorita. Entonces dejemos que se termine la actividad, que todos suban de como ustedes la hayan entendido. Es que eso es lo que más me interesa a mí, cómo le entienden y cómo ustedes interpretan las órdenes de las actividades. Alguna vez, no sé si era con ustedes, habíamos conversado, ¿no? Las metodologías que hemos venido recibiendo. En la escuela a uno le ponían la primera línea así con normal, la otra con punteados para sobreescribir en ese punteado. En la siguiente línea solo la mitad punteado y así hasta que al final nos dejan libres, ¿no? Para nosotros empezar a escribir. Ya, o sea, nos daban la muestra como se llamaba. Nos daban la muestra y nosotros hacíamos igualito. Esa es la enseñanza de la escuela. En el colegio era en cambio la explicación, ¿no? Tienen que hacer esto, ¿sí? Tienen que consulten de tal libro, los ejercicios del 1 al 10 y esos resuelvan. ¿Con qué? Con las fórmulas que vimos en la clase. Y estamos en educación superior y eso es necesario que ustedes entiendan, ¿no? Ahora ya usted tiene que, como profesional que están aprendiendo a hacer, tienen que saber interpretar lo que se les pide, las necesidades que hay, al menos en el ámbito profesional, ¿no? Nadie le va a decir, oiga, mire, está fallando esto, es por esto, por esto, por esto. Míreme para que usted haga lo mismo luego. No. ¿Sí? Usted tiene que buscar información, tiene que leer, tiene que aprender del equipo, del sistema, de todo lo que usted tenga, ¿ya? Y con ese conocimiento usted ya interpreta y da su análisis profesional. Entonces, esa partecita quiero que se me entienda, ¿no? O sea, ¿se va a hacer la retroalimentación? Sí, para yo ver cómo están ustedes interpretando esta asignatura, interpretando el conocimiento que se ha dado respecto a los transformadores, ¿ya? Pero no debería ser tanto así. En la carrera de ustedes, mecánica industrial, les cuento, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a hacer una estructura, ya una estructura techada. El cliente lo único que le dice es que va a necesitar que la iluminación sea variable. O sea, hágame una estructura techada, pero que tenga yo la posibilidad de aumentar o disminuir la iluminación. ¿Cómo le harían? Yo lo hago con parte de, como decir, de Duratex y parte transparente. Ya, ¿no es cierto? Ahí usted está interpretando. Ahí de pronto usted ya viene un poquito más, ¿no? Y le pregunta, eso les explico porque fue un tema de titulación, ¿no? Y lo que me sorprendió es que o sea, lo que se estaba intentando era que le digan a ustedes como técnicos cómo quiere, de cuánto por cuánto y yo le hago. No, las condiciones del cliente ya son diferentes y usted debe saber interpretar, ¿no? Era para una especie de invernadero, digamos que tenemos un invernadero, ya, toda esta parte de aquí es el invernadero, ya, y las plantas que aquí están cultivadas, sí, dependiendo de la planta que sea, va a necesitar diferente incidencia, porque hay un cultivo que aquí es agua, ¿no? O sea, son plantitas que están directamente no sembradas en tierra, sino en una tubería de agua, ¿no? En agua que está circulando. Entonces, este tipo de plantación necesita un cierto nivel de iluminación. Entonces, no tenían este techo. Y lo que se requería es que aquí se pueda modificar
exactamente el nivel de iluminación que ingresa. Entonces, mire, esas son las condiciones. Eso es lo que le va a decir un cliente en el ámbito profesional. Este es mi proceso y esta es mi condición. Pero es diferente si a usted le dicen, ah, ya, yo quiero un techo de esta forma, esto mide 10 metros y el alto de aquí a acá yo quiero que sea, yo que sé, de 4 metros. Ya, de largo tiene, yo que sé, 40 metros. Facilito, ¿no? O sea, coger esto, ya tener datos, ya tener la forma, ya eso es fácil. Acá es lo difícil, cuando tenemos este tipo de clientes en que tienen una necesidad específica y usted tiene que darle una solución. Entonces, esto de acá está bien para un técnico, pero ustedes no son técnicos, ustedes están un poquito más allá. Ustedes están aprendiendo a ser tecnólogos, o sea, ustedes deben ser capaces de interpretar el requerimiento. Es más, usted debería darle no solamente una opción, sino varias opciones al cliente, ¿sí? Y el cliente va a decir, ah, no, vamos por esta de acá. De pronto una es más barata, una es más costosa, pero la una le da más facilidades, la otra no. Entonces el cliente elige. Pero muchas veces a nivel técnico, ¿no? Lo que dicen, a ver, dígame cómo quiere. Y uno como es cliente y no es técnico, le puede decir, ¿sabe qué? Hágale, yo que sé, solamente que tenga 2 columnas. No, pero 10 metros está mucho, hay que poner una más. No, no, es que quiero solamente con 2. Bueno, entonces yo le hago con 2. Y así muchas veces van, ¿no? O sea, el cliente, lo que le dice el cliente es algo no técnico. Y hay quienes le siguen la corriente, ¿no? Y usted me dijo que le ponga solo 2, ahí está. Y al poco tiempo cae. No, así es como no debemos actuar. ¿Ya? Así es como no debemos actuar. Ustedes como ya tecnólogos, y ojo que ya son tercer nivel, ¿no? La tecnología es tercer nivel, entonces ya son son profesionales de un nivel un poquito más superior, están al mismo nivel de la ingeniería o la licenciatura. Entonces ustedes están para dar este tipo de opciones al cliente, ¿no? Ustedes ya son capaces de dar diferentes propuestas para solucionar o para responder a las necesidades del cliente. Esa es la diferencia entre un técnico y un tecnólogo, ¿ya? Entonces, revisando algunos anteproyectos, yo sí hacía notar esa parte, ¿no? Los temas de tesis de la carrera son demasiado directos. Hay ya construcción o automatización de la puerta de Luis Tello, con con cremallera, no sé cómo había uno. ¿Ya? Es bastante directo. Sí, eso cualquier técnico le hace, ¿no? Porque ya le está diciendo qué es lo que quiere y cómo. Ah, quiero poner a la puerta de Luis Tello, quiero ponerle un motor que tenga una cremallera, con piñón y cremallera. Y eso es facilito. La otra no, la otra es decirle, ¿sabe qué? Quiero que se automatice la puerta, no importa, o sea, el cliente no debe decirle el cómo. Yo quiero automatizar de tal manera que el guardia que debe estar ahí en su garita no se mueva de ahí porque él tiene que estar monitoreando cámaras de seguridad, sino que desde su puesto pueda abrir o cerrar la puerta, sí, con total seguridad, ¿sí? Sin abandonar su sitio de trabajo. Eso es el requerimiento. Pero no, se está poniendo directamente lo que se quiere y ahí ya no le hacen pensar a usted como tecnólogo, porque ya le están diciendo directamente lo que tiene que hacer. Ese pensamiento es lo que hay que ir cambiando. Entonces, eso es lo que yo voy a tratar de evaluar en esto, ¿no? En la revisión, cómo ustedes interpretaron la actividad, cómo interpretaron el foro y cuál es su participación, ¿no? ¿Qué es lo que me están indicando? ¿Ya? Pero esa partecita del hagamos un video igualito a lo que yo hago, ustedes le hacen, no está bien, ¿no? Eso ya, esa metodología ya no aplica para nosotros, ¿ya? Usted tiene que ir un poquito más allá en el ámbito profesional. Usted tiene que darse los modos para
para sacar adelante, ¿no? Cualquier cosa que en el ámbito profesional se le presente. En el ámbito profesional es mucho más complejo, ¿no? No sé quiénes estén trabajando. Ahí no es que vayan y le contratan y le empiezan a explicar, verás, aquí tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacerlo de acá. No, aquí la mayoría son compañeros, ¿no? Aquí le pasa las respuestas, que eso es lo típico, ¿no? Hacen una prueba y están por el WhatsApp mandándose las respuestas. De la uno es tanto, de la 2 es tanto. Eso es compañerismo, entre comillas, ¿no? Porque en presencial me sabían decir, no, es que nosotros somos amigos. Digo, bueno, en todo caso se están engañando, ¿no? Lo único que les hacía notar es que eso en el ámbito profesional, en cambio, ya no hay. En el ámbito profesional ya no está el amigo, el que le ayuda para que salga adelante. Más bien todo lo contrario, ¿no? Están los que le meten en problemas, los que les obstaculizan las cosas o el que no le ayuda, ¿no? Entonces, miren, las situaciones son diferentes y eso es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo, ¿no? Tienen que aprender a sobrellevar eso, ¿ya? Haga las cosas, esfuércese por su cuenta, haga lo mejor que pueda, entiéndalo bien, trate de dar una solución, que hacia allá iba, ¿no? En el foro, yo sé que esta prueba se hace con un varias, lo que habíamos visto en clase, pero muy difícilmente ustedes iban a tener acceso a un varias. Se les dio otra alternativa, ¿no? Se les dio otra alternativa de utilizar un divisor de voltaje. Espero que hayan consultado qué es un divisor de voltaje, ¿sí? Pero de todas maneras, de pronto también, dependiendo de la potencia del transformador, ¿no? Debieron haber tenido inconvenientes para realizar ese divisor de voltaje. Pero yo quiero saber qué ustedes me pusieron, cuál fue su participación en cuanto a esto. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces avancemos con no sé si tienen alguna otra inquietud de las actividades, sino para avanzar con el tema que estábamos viendo de los motores y poder planificarnos para la siguiente clase. A ver, habíamos llegado, no sé quién me hace acuerdo. Esta parte parece que todavía no lo habíamos visto, ¿no? Ah, ya, aquí sí estábamos. Bueno, ya habíamos visto la simbología, ¿no? La simbología de un motor de corriente continua. Ya habíamos identificado, ¿no? El estator, el rotor, el inductor, el inducido, ¿dónde está, no? El circuito inducido es el rotor, el circuito inductor es el estator. Ya habíamos hablado del número de polos, ¿no? Dependiendo del número de polos, el motor va a tener diferente comportamiento, ¿no? De cajón, incremento de potencia y velocidad, ¿no? El circuito inducido, aquí tenemos el rotor, aquí tenemos la parte del tambor donde van a ir los bobinados y aquí podemos ver también, ¿no? Estas bobinas no presentan un corte recto, digámoslo así, ¿no? Este tambor no presenta cortes rectos, o sea, los bobinados no son completamente alineados al eje. El eje estaría por acá más o menos. A ver, hagamos. Ya, digamos que por ahí va la línea del eje. Si ven que tiene un ángulo, ¿no es cierto? Un ángulo aquí de inclinación. ¿Por qué? Porque eso mejora las prestaciones, ¿no? Acuérdense que aquí están conectando bobinas. Cuando la bobina está horizontal dentro del campo tiene la mayor fuerza, ¿no? Entonces esta inclinación lo que hace es
adelantarse un poco a ganar esa fuerza. Cada bobinado se está adelantando un poco a la fuerza. De tal manera que mejora las prestaciones, ¿no? Las prestaciones de giro. Cuando ustedes hicieron la primera práctica, la del bobinado, ¿no? Muchos decían, yo tenía que darle un movimiento con el dedo para que el bobinado empiece a girar. ¿Era por qué? Porque ese bobinado que ustedes hicieron, no sé si se acuerdan, era más o menos así, un bobinado, bueno, salió feo, ya. Era un bobinado en este sentido, ¿no? Tenía una cara... si le veíamos horizontal, teníamos un bulto más o menos así, ¿ya? Entonces usted está creando solamente dos caras, ¿no? Yo qué sé, NS, polo norte y sur, en las caras, ¿ya? De tal manera que cuando ustedes acercaban el imán, de pronto se quedaba en una posición. Ustedes tenían que darle un movimiento, un empuje a este rotor, para que el rotor empiece a girar. Entonces, ese es el mismo sentido, ¿no? De hacerle inclinado la parte de los bobinados del rotor, de tal manera que mejore las prestaciones en este sentido. El elemento de conmutación no sé si ya habíamos revisado esta parte. Esto sí habíamos revisado. Sí, ingeniero, hasta ahí quedamos, creo. Sí, vamos con el elemento de conmutación entonces. Listo. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de esta partecita, el elemento de conmutación, por favor? A ver, ingeniero, le ayudo. Diego. Gracias. Elemento de conmutación es uno de los elementos más importantes de este tipo de máquinas. Se encarga de conectar eléctricamente los devanados del inducido con el circuito exterior, bien para entregar energía en el caso de los generadores o bien para recibirlas en el caso de los motores. El conjunto de conmutación es el que más desgaste sufre debido al funcionamiento de la máquina. Por tanto, también es el elemento que más atención requiere al realizar las tareas de mantenimiento y reparación. Debido a esto, el sistema de conmutación, especialmente en máquinas de gran potencia, es accesible desde el exterior para su supervisión y comprobación sin necesidad de desmontar la máquina. Ok, muy amable, gracias Diego. Sí. Como ustedes ven, ¿no? De toda la parte de la máquina, el del circuito de conmutación, ¿no? La parte colectora, los carbones y todo lo demás, es lo que más trabajo realiza, ¿no? El que mayor desgaste va a presentar. Sí, porque es el único punto de contacto. De ahí tendríamos como siguiente punto los rodamientos, sobre el cual gira el rotor, ¿no? El eje, del cual vamos a aprovechar el movimiento mecánico. Pero eléctricamente el punto de mayor desgaste va a ser justamente este elemento de conmutación. Entonces, ojo para la parte de mantenimiento, ¿no? Los daños ya podemos nosotros intuir, ¿no? Un poco. El momento que se desgasta esta parte del... Ay, perdón, está muy feo esto. El momento que se desgaste la parte de los carbones o el cobre de estos elementos de aquí, de pronto estos se peguen, tiene dos opciones, ¿no? O se pueden ir pegando entre ellos, o se puede ir ensuciando esta parte, ¿no? Y no haciendo un buen contacto. Acuérdense que es el carbón que está pegado acá y este motor está girando, ¿no? Entonces la suciedad, sí, se va pegando aquí bastante. Ustedes saben, al tener elementos que hacen fricción, también va creando ranuras, ¿no? Va rayando, va desgastando, y ese desgaste muchas de las veces no es parejo, ¿no? Es desigual, entonces
va a empezar a dar inconvenientes. Esto por parte de aquí del cobre. Por parte de los carbones que van a estar acá arriba también, ¿no? Estos se pueden romper y no es que se vaya a quedar roto bonito, se puede romper por partes, va a quedar puntas. Cualquier tipo de complicación puede darle unos carbones acá, ¿ya? La otra, la de los rodamientos. Si estos rodamientos empiezan a ceder, lo que va a pasar es que el eje va a empezar a moverse, ¿no? El movimiento del eje va a tener un grado de giro, de cabeceo. Y acuérdense que el estator está casi pegadito aquí al rotor, ¿no se acuerdan? Hay un nombre para este espacio entre el rotor y el estator. Eso ya habíamos visto en una clase anterior. Entonces, como este va a tener un cabeceo, de pronto este filo de aquí va a empezar a chocar con el estator, ¿ya? Y si no toma correctivos, puede haber un daño mayor dentro del motor, ¿ya? Entonces, mantenimiento aquí es bien importante. Mantenimiento, y si vemos, es mantenimiento mecánico más que eléctrico, ¿ya? Este de aquí, en último de los casos, usted le saca el rotor. Si esto está desgastado o feo, usted le lleva al torno, ¿sí? Y lo rectifica, ¿no? Le rectifica esta parte del cobre, ¿sí? Le pone carbones nuevos y ya está dado mantenimiento antes de que se dañe. Y si ustedes ven, estamos hablando de tornos, ¿sí? Estamos hablando de medición del balanceo del rotor, y todas esas actividades son suyas. Esas actividades son de su profesión, ¿sí? De la mecánica industrial. Vuelvo y repito, eléctrico aquí, las mediciones, ¿sí? De pronto la habilidad para el arrollamiento del cable, pero ya vamos a ver que ni eso, ¿no? Aquí las competencias más fuertes las tienen los mecánicos industriales, más que los propios eléctricos, ¿ya? Entonces vamos, dice, 3 aspectos son importantes al hilo del elemento de conmutación, ¿ya? Estos son el colector, que justamente ya hablamos algo de eso aquí. Tenemos el colector, son las barras de cobre que están puestas aquí. La escobilla o los carbones, como nosotros lo conocemos, ¿no? ¿Ya? Y el cable de conexión. Acuérdese que esto va a estar en constante movimiento y vibración, ¿no? Por efectos del funcionamiento del motor, ¿ya? Entonces estos 3 elementos son importantes dentro de la conmutación. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Colector, dice. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo le ayudo, ingeniero. Gracias, mi estimado Richard. Colector es un tambor formado por pequeñas láminas de cobre. Se fue. Perdón. Láminas de cobre denominadas delgas. A estas láminas se conectan los terminales de las numerosas bobinas que forman el circuito del inducido. Las delgas están aisladas entre sí y también de los otros elementos metálicos de la máquina mediante un material no conductor que suele ser mica o micanita. Sobre el colector se apoyan las escobillas, que son las encargadas de establecer la conexión eléctrica en el inducido a través de las delgas. Ya, sígale, por favor. Las escobillas son normalmente de grafito,
aunque en algunas ocasiones se fabrican también de latón. Pueden aparecer de numerosas formas y configuraciones, pero la más común cuenta con un cable flexible para su conexión a la caja de bornes de la máquina y con un muelle resorte para un apoyo óptimo sobre el colector. ¿Sigo, profe? Sí, por favor, gracias. La escobilla es el elemento de una máquina eléctrica que más hay que cambiar en tareas de mantenimiento. Por ese motivo, los fabricantes instalan portaescobillas que facilitan esta tarea sin necesidad de desmontar la máquina. La presión de las escobillas sobre el colector suele ser ajustable mediante algún tipo de resorte o tensor. En ningún caso, el acceso a las escobillas debe hacerse con la máquina en funcionamiento, ya que además de ser perjudicial para la máquina, es muy peligroso para la persona que la manipula. Ok, muy amable, gracias. Sí, entonces miren, aquí están los componentes, ¿no? Del elemento de conmutación, de la parte de conmutación del motor, ¿sí? El colector o del gas, la parte de las escobillas, ya vemos las formas, ¿no? Esto sí hemos visto mucho, están los taladros, en los motores, en las máquinas de herramientas que nosotros utilizamos, viene con el resorte para que haga la presión, ¿sí? Y el cable para conexión, ¿ya? Y tenemos el cable de conexión, obviamente. Aquí dice, ¿no? Y es muy claro, para no tener que estar desmontando el rotor y ver los elementos que forman parte de la conmutación, ya viene con acceso para que el técnico lo pueda manipular desde el exterior, ¿sí? Entonces ahí vienen los portaescobillas, ¿no? Los elementos, aquí podemos ver en el lado derecho justamente esta parte de aquí, ¿no? Aquí está el portaescobilla que viene sujeto en la parte interna, pero se tiene acceso a estos desde la exterior. Aquí otra característica, ¿no? Sí pueden ver la disponibilidad de los dos carbones que está aquí en la fotografía. No están alineados, ¿no? Si ustedes le ven, este está por aquí y este está un poco más acá arriba, ¿no? No están alineados el uno con el otro. Eso también es otra característica que ustedes pueden observar, ¿no? Aquí los portaescobillas también, como adicional, son desmontables, ¿no? Para el mantenimiento, para facilitar el mantenimiento y todo lo demás. Importante no hacer ni medir ni tocar cuando esté en funcionamiento. Bueno, eso sí ya es precaución creo de todos, ¿no? En el trabajo, no trabajar sobre máquinas en funcionamiento y tampoco conectadas, ¿no? Ojo, no solamente porque no está prendido no puede afectarse usted, tiene que estar sin conexión y completamente fuera de servicio el equipo, el sistema, lo que usted vaya a dar de mantenimiento para que no sufra ninguna afectación, ¿no? Tanto el equipo, el sistema y sobre todo usted como técnico, ¿no? La colocación de las escobillas, aquí podemos ver, ¿no? Se coloca en la línea neutra, ¿ya? Si ven, está colocado en la línea neutra. Los polos están en su transversal, en el eje horizontal. Aquí los bornes, los carbones estarían en el eje vertical, ¿no? Ya vamos a ver el porqué de esta distribución. Dice, la misión del elemento de conmutación es mantener el mismo sentido de la corriente, ¿sí? Este es el objetivo en los haces activos de una bobina, ¿ya? Acuérdense que eso es lo que hacíamos, ¿no? Conectábamos una espira, vamos a dibujar la espira era algo así, ¿ya?
y si tengo un carbón aquí, el otro carbón acá, este está conectado a positivo, este está negativo, entonces la corriente iría en este sentido. Pasa a otra bobina y la dirección de la corriente va a seguir siendo la misma, ¿sí? Entonces, la circulación de corriente en un solo sentido es el objetivo, ¿no? El objetivo de este elemento de conmutación. ¿Qué más dice? Esto debe ocurrir cuando las dos delgas de la bobina han girado lo suficiente como para situarse entre las dos escobillas, ¿sí? Entonces aquí gira el rotor hasta que los dos quedan alineados completamente, siempre con la polaridad invertida. El paso de delga en el colector es muy corto, por lo que se garantiza de esta manera que el par del motor sea prácticamente constante, ya que cuando una bobina sale de la línea de máximo par, el eje polar, ya ha entrado otra, ¿sí? Entonces, una bobina, mientras tiene la mayor fuerza, ¿sí?, de giro, el mayor cantidad de par de giro, ¿no?, la fuerza, ya esta va disminuyendo conforme se aleja del eje que forma el campo. Pero el momento que se va alejando, ya inmediatamente viene la otra bobina que está alineada y tiene el par nuevamente mayor. Y este le sigue moviendo y le sigue girando. Y se sigue manteniendo de una manera constante el par, el torque del motor, ¿no? Para que la conmutación se realice de forma eficiente, las escobillas deben ubicarse en las líneas neutras. Así, una máquina dispondrá de tantas líneas de escobilla como líneas neutras. ¿Sí? Perdón un momento. Ah, ya es la hora, ¿no? 2:50. A ver, déjenme ver. Relación del inducido. Ya, esto podemos dejarle para la otra clase para no cortarle, ¿no? Hasta aquí estaríamos con la disposición de las escobillas, ¿sí? Dentro del motor. Hasta ahí quedemos. La próxima clase continuamos con el análisis de los campos que se van generando, ¿sí?, dentro del inductor y del inducido, y analizar un poquito más el desplazamiento, cómo se va haciendo el desplazamiento del rotor dentro del motor. También las condiciones, ¿no?, las condiciones que debe tener el equipo para el funcionamiento como motor, como generador, los polos auxiliares, eso ya vamos a ver para qué es, y con eso terminaríamos. Entonces la próxima clase continuaríamos el día viernes. Entonces no estará programada la prueba, nos faltaría un poco más de tiempo para terminar esta unidad. Entonces estaríamos de pronto planificándole para el próximo miércoles, ¿no? El próximo miércoles la otra prueba. Entonces, repito, ¿no? Este viernes, la siguiente clase, no habrá prueba, solamente en esta semana sería la prueba que van a dar en este momento. Y la próxima semana, si es que el viernes alcanzamos a adelantar con la asignatura, con la unidad, entonces estaríamos planificándonos para la otra prueba. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? No. Listo, entonces terminamos por el día de hoy la clase. Ingresen al aula virtual. Está programado de 3 a 3:30 la prueba. Tienen tiempo suficiente, no está complicado, está fácil. Espero que les vaya bien, ¿sí? Listo, jóvenes. Profesor, disculpe, ¿usted tomó lista? No, igual la lista me va a aparecer en la prueba que den, ¿no? Quienes estén ahí dado la prueba son los que asistieron el día de hoy, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Nilo, disculpe, ¿podemos editar lo que nos faltó por completar, editar lo del trabajo para completarlo? Sí, está abierto hasta el día de hoy, 11 de la noche, ¿no? Entonces usted todavía tiene acceso a su archivo
puede retirarlo de ahí y modificarlo y volver a entregar, no hay ningún problema. Se estaría cerrando el día de hoy, 10 de la noche, con los que hayan presentado, ¿no? Hasta ese momento. ¿Puede modificarlo? Ingeniero, una Claro que pregunta. puede. Dígame. Con referente al foro, los que presentamos el video teníamos que también presentar ahí mismo un informe. No, es Ya todo con el video redactado, basta. ¿no? Con el video y un poco de la redacción en el texto, pero si ya tiene el video, entiendo que en el video usted debe estar explicando, ¿no? Claro. Ya, entonces ahí no sería, pero quienes no presentan videos, entonces ahí sí tenía que escribir, ¿no? Detallar cómo le haría, ¿sí? Redactarlo en palabras. ¿Preguntas más? No, ok, listo, jóvenes, entonces eso sería todo. Conéctense al aula virtual para la prueba. Nos vemos la siguiente clase, que tengan una buena tarde.